Como la nieve y la lluvia que cae del cielo y no regresa más allá, sino que cae a la tierra, penetra en ella y lo hace germinar y da fruto al que siembra, Señor. De la misma manera, Señor, que tu palabra en esta mañana no regrese vacía, sino que cumpla el objetivo por el cual tú quieres que sea enviada. Permite, oh Dios, que esa lluvia del cielo de revelación de tu palabra, Señor, pueda caer en el corazón nuestro y tener una semilla que produzca el fruto que tú lo esperas. Quita, Señor, todo estorbo espiritual, Señor, en este momento. Rodea este sitio, Señor, del fuego de tu presencia. Permítenos, oh Señor, recibir revelación importante, Señor, sobrenatural en esta mañana, porque tú nos has prometido, Señor, que tus promesas, Señor, que tú has dado son suficientes para vivir como tú quieres que lo hagamos. Que una vez que huyamos, Señor, del pecado de este mundo, podamos adquirir la naturaleza tuya, dice tu palabra. Por lo tanto, hay promesas en tu palabra que en ti, oh Señor, son sí y son amén. Y queremos rogarte en el nombre de Jesús que en esta mañana esas promesas, esas verdades que van a ser reveladas de tu palabra, caigan, Señor, en tierra buena. Siembra tú, Señor, hoy en esta mañana, en este día, Señor, efectos sobrenaturales en nuestras vidas por tu palabra. Gracias por lo que tú vas a hacer. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tome asiento, por favor. Gracias, mis hermanos queridos, por el tiempo de alabanza. Dios les bendiga grandemente. En esta mañana, el tema que vamos a tocar es ¿a dónde vamos? ¿A dónde vamos? Yo creo que es un tema muy importante en los tiempos actuales en que estamos nosotros viviendo. ¿A dónde vamos? El texto inicial que le vamos a usar es el Salmo 139, los versículos del 7 al 10. En sus pantallas dice así: ¿a dónde podría alejarme de tu espíritu? ¿A dónde podría huir de tu presencia? Si subiera al cielo, allí estás tú. Si tendiera mi lecho en el fondo del abismo, también allí estás. Si me elevara sobre las alas del alma o me estableciera en los extremos del mar, aún allí tu mano me guiará, me sostendría tu mano derecha. Estos versos del Salmo 139 manifiesta la esencia de lo que es Dios, que está en todas partes, que está en todo lugar. Dios es omnipotente, omnisciente, y en todo lugar nosotros podemos contar con su presencia. No podemos escapar de Él. Él siempre está. Dice ahí que Él nos sostendría con su mano derecha, con su mano victoriosa, dice otra versión. Pero la gran pregunta es, si Dios revela por su palabra que donde quiera que nosotros querramos ir, Él va a estar ahí siempre presente para sostenernos con su mano victoriosa, ¿por qué nosotros muchas veces sentimos que Dios no está a nuestro lado? Que Dios no nos comprende, que Dios se ha alejado de nosotros, que nos pasa circunstancias difíciles, circunstancias adversas que no entendemos, que no comprendemos. ¿Cómo realmente conectar, enlazar esta revelación de su palabra, que Él es omnisciente, omnipresente y todopoderoso, con la realidad propia que nosotros vivimos? ¿A dónde vamos? Creo que es una buena pregunta. Para entender un poquito esto, quisiera que me permitan compartir un poco de un testimonio personal. Hace 34 años yo entré acá a esa iglesia, a este templo, con todos los temores propios que yo tenía. Yo viví con un sacerdote católico buenos años y me crié desde mi niñez con él. Él era el capellán de un leprocomio Verde Cruz. Yo conocía lo que es el ministerio de este tío mío sacerdote y me crecí en esa línea.
yo era el que, en mi sentir, en ese tiempo agarraba las piedras y lanzaba piedras a los evangélicos. Yo era un hombre que lanzaba piedras a los evangélicos. Pero en medio de las circunstancias que el Señor me permitió vivir en un momento determinado, Dios habló mi corazón, porque yo me di cuenta que ya casado, ya con nuestra hija, ya venía la segunda, y yo estaba perdido, yo no sabía a dónde poder ir. Uno cree que el trabajo que uno hace al adquirir una profesión, al adquirir una capacitación determinada, es para poder trabajar y tener cosas. A donde va es con mi profesión, tener cosas, adquirirlo, tener recursos, casita, un vehículo, lo que sea, y uno se esfuerza por eso, y con la esposa y la familia se trabaja en ese sentido. Pero esa pregunta que hoy está planteada, ¿dónde vamos?, era para mí que tenía que ver algo más allá de las dos profesiones que yo adquiría en ese tiempo, de matemáticas y de ingeniero, pero estaba realmente yo perdido. 34 años atrás, al ingresar a esta iglesia, aprendí lo que significaba la palabra de Dios. Aquí encontré la orientación y la respuesta a donde yo debo ir. 10 años después de estar como parte de esta iglesia, dentro de la membresía y del desarrollo normal que un miembro en una iglesia tiene, asistiendo a los cursos, capacitándome de la mejor manera, sentado en un lugar por ahí, en una prédica de aquí, en el púlpito, se llamó a todos aquellos que quisieran servirle al Señor en ministerio, y Dios puso en mi corazón pasar adelante. Y ahí yo recuerdo clarito cómo fue ahí ese momento en que Dios me dijo: hoy te llamo a ti para indicar no solamente a dónde debes ir, sino qué voy a hacer contigo en el futuro. Ahí estuve entonces, me empecé a preparar en el ministerio pastoral, y ya estoy 25 años trabajando dentro del rol de la iglesia. 10 años después, Dios permitió estar al frente como pastor principal. Y la pregunta ahora no era solamente a dónde tengo que ir yo, sino a dónde tenemos que ir como iglesia. Ya la pregunta se amplió, como ustedes pueden imaginarse. ¿Qué debo hacer yo, Señor? ¿A dónde debe ir la iglesia? Y en este deseo profundo de buscar al Señor, pasó un año donde se trabajó estudiando la Escritura, estudiando aquí dónde irnos, Señor, y surgió la visión que hoy tenemos de ser una nueva sociedad para impactar con el Evangelio a la ciudad, al país, América Latina y el mundo, y la misión de denunciar la injusticia, redimir al perdido y ayudar al necesitado. Pero en medio de ese tiempo en que se vivía, se necesitaba tomar una resolución, porque si era para mí una incógnita, ¿cómo aplicar la visión y la misión? ¿Cómo hacerlo? En ese tiempo se escuchaba lo que era la iglesia en California de Saddleback, y Dios permitió viajar allá y entender los principios de los propósitos de Dios para la iglesia. Y nosotros empezamos a estudiar, y los propósitos de la iglesia que hoy nosotros tenemos: el propósito de adoración, el propósito de comunión, el propósito de discipulado, el propósito de ministerio, el propósito de misión, son parte de lo que fuimos aprendiendo en el camino de cómo hacer realidad realmente la visión. Trabajamos en la línea del propósito, hicimos talleres aquí para todas las iglesias del país. Hubo un gran taller donde se les trajo a pastores de la iglesia de Saddleback, y la iglesia de Batán recibió tiempos atrás un premio otorgado por la iglesia de Saddleback como una iglesia que había desarrollado sus propósitos, y nos dieron en ese tiempo unos $5,000 que permitió para el desarrollo de la iglesia. Han pasado los años, y hace unos meses y una semana estaba yo pasando por una situación especial, ¿no? Fuimos a ver a alguien especial que colapsó desde su punto, de su estructura nerviosa, y a mí me impactó grandemente que una persona puede llegar a colapsarse en su sistema nervioso. Y en medio de esa situación propio de la familia, ¿no?, vino una invitación del pastor Rick Warren. Llegó a mi computador
y diciéndome que me invitaba a un taller allá para ver lo que los gringuitos llaman en inglés burnout, que significa la fatiga total, y cómo realmente reorganizar la iglesia y cómo trabajar en ella. Y yo me hice esa pregunta, si por obvias razones una persona puede llegar a colapsarse y dañar el ministerio y dañar a la iglesia. Y yo pedí a Dios si era el momento en que yo pueda asistir a este taller. Y a través de la conversación con la familia, mi esposa, las hijas, quedamos en que sí sería bueno irse. Y hice la reunión con el cuerpo de diáconos y se obtuvo la autorización, porque así nos dice el reglamento, para poder salir allá a la iglesia de Saddleback 14 años después. El pastor Rick Warren presentó algo que me conmovió. 3 cosas él lo había vivido. Llegó realmente a un colapsarse, a llegar a ese burnout de salir de la iglesia y ayudársele para que pueda volver a desarrollarse. Tuvo una experiencia tremenda de ver a su esposa que tuvo cáncer y que tiene cáncer todavía, y una etapa que él comentaba a todos y es público, de el suicidio de su hijo. Y cuando su hijo se suicidó y estaba en la situación más crítica, había predicado, decía él, un sermón sobre la esperanza. Y luego de haber predicado el fin de semana, tipo martes o miércoles, no sucedió eso, y entra en la casa porque se suicidó su hijo en su casa, y la policía entrando, saliendo, investigando lo que obviamente tenía que ser. Y en esa crisis total del pastor, ¿qué sucedió? ¿Qué pasó? La esposa con cáncer había pasado con toda esta situación. La esposa le topa y le dice: esposo, he decidido por la esperanza. He decidido por la esperanza. He decidido no por la angustia. Y ese pensamiento del pastor a mí realmente me impactó. Entonces, el punto de por qué este tema, que es resultado de estar con Dios, a dónde vamos, es importante, porque de pronto hay sucesos en la vida que pueden colapsarnos a cada uno de nosotros, sucesos que no lo esperábamos, como el pastor no esperaba que su hijo se suicide, como el pastor no esperaba que su esposa tenga cáncer, como el pastor no esperaba que llegue a él a colapsarse su estructura nerviosa y perder el sentido de las cosas. Yo digo, a todos nos puede pasar cualquier cosa de esto, y que debemos saber manejar adecuadamente las circunstancias en que a veces el ser humano tiene que vivir. Entonces uno analiza las circunstancias y dice, bueno, lo que pasa es que hay problemas y hay crisis en el mundo actual. Pero ¿cuáles son las crisis que uno analiza? Y alrededor de la mesa, la lámina siguiente, por favor, uno se pone a analizar cuáles son las crisis, de qué se conversa en los almuerzos, ¿sí? De qué se conversa en las reuniones de amigos. La crisis mundial. Hoy está en moda el pensamiento y todo el mundo conversa qué va a pasar en los Estados Unidos, ¿no? Va a salir electo Donald Trump, va a salir él electo. ¿Estaría él en condiciones de manejar con sus dedos los misiles nucleares que tiene Estados Unidos como el país más poderoso del mundo? ¿Estaría él en condiciones de hacerlo eso? ¿O va a triunfar la primera mujer que sería en Estados Unidos? Y todo el mundo analiza estas situaciones. El primero, Donald Trump, 3 matrimonios, no les simpatiza a los latinos, no les simpatiza a las mujeres, ¿no? Como él lo ha dicho muy abiertamente, ¿no? Tiene una guerra entre el partido republicano. Una situación así, se ha unido con un gobernador que es alineado a la derecha cristiana. Yo he escuchado todo su testimonio, estuve en ese momento cuando el partido le dio paso para que él sea el candidato de los republicanos. Entonces, ¿es eso la crisis? ¿Es eso la crisis de Estados Unidos? Que como algunos policías mataron a unas personas de color, ¿no? Y empezó a salir esta especie de venganza, y ahora hay hombres de color que están matando a policías. Lo que sucedió ya 2 veces en los Estados Unidos, lo que pasó, que se disparó y mató a 50 personas este hombre en la Florida. ¿Cuál es la crisis mundial?
Es la crisis que está viviendo Europa con Francia, que este hombre, representante de ISIS, cogió su vehículo y mató a decenas de personas, o personas en Alemania últimamente que igualmente cogen y disparan. ¿Cuál es la crisis realmente que está viviendo el mundo? Y uno puede analizar y decir, sí, esa es una crisis terrible. ¿Cuál es la crisis de nuestro país? Saldremos adelante luego de que se gastaron todos los recursos económicos disponibles en el país y que China tiene el control de los recursos naturales, creo que unos 20 años. ¿Cómo vamos a cambiar? ¿Cómo vamos a salir de la situación? ¿Dónde van a salir los fondos? ¿El terremoto? ¿El petróleo que sigue a la baja, que al parecer no hay tendencia a subir? ¿Cómo vamos a manejar la economía? El camarón ha bajado, las ventas han bajado. ¿Qué va a pasar? Esa es la crisis realmente que uno puede poner a como asustarse, ¿verdad? Pero déjeme decirle, hermano querido, con todo mi corazón, que la crisis mayor es la rutina de la vida del hombre. La rutina en el cual uno hace lo mismo todos los santos días. Come lo mismo, habla de lo mismo, la misma mujer, el mismo marido. Todo lo mismo. Y empieza la gente a hastiarse de la rutina. Y empieza la gente a enfermarse por la vida rutinaria que tiene. Que no logra cambiar, que no logra pensar diferente, no logra dar un giro a su vida, se ha acostumbrado tanto a la rutina. Eso es la mayor crisis que una persona tiene, porque ha llegado su nivel máximo de desarrollo mental de vivir un estado de rutina completamente enfermiza. Arroz con huevo, ni siquiera da un giro de huevo con arroz, todo lo mismo, ¿no? Todo lo mismo. Y eso le pone a la persona, por supuesto, en una situación difícil de manejar. La rutina. No saber a dónde ir. Se hace la esfera del desarrollo de que tengo que trabajar. ¿Por qué? Porque tengo que comer. Tengo que trabajar porque tengo hijos. Y no nos damos cuenta la teología del trabajo que la Escritura lo menciona. La Escritura no menciona que ese es el fin del trabajo. Para nada. La Biblia me dice, no pongas bozal al buey que trilla. Y eso es un verso que todos sabemos, pero no lo entendemos mucho, lo que significa que no debemos poner bozal al buey que trilla. La gente necesitaba que el trigo sea aplastado por algo, por alguien, para sacar el grano. Por eso había un molino, una piedra grande con un eje horizontal y vertical, y un buey era amarrado al molino para que el buey se siga dando las vueltas, alando la piedra. Y mientras alaba la piedra, por supuesto, aplastaba y salía el grano. No había que ponerle bozal al buey que trilla. Por lo tanto, el buey tenía que comer como resultado de su trabajo. Sí, el buey tenía que comer como resultado de su trabajo. Por lo tanto, el alimento, la comida es un efecto de lo que se hace, no un fin en sí mismo. Yo no trabajo para tener plata para comer, pero no lo pensamos así, ¿sí o no? No le pensamos así. Yo trabajo por una teología que tengo que desarrollar cambios, y el efecto de eso es la alimentación y la comida. Por eso Jesús dice, no se preocupen por el día de mañana. ¿No ven acaso los pájaros que no trabajan o y siempre tienen que comer? Ustedes son más que eso. Miren cómo no hemos entendido la teología del trabajo, no hemos comprendido. Trabajamos para tener cosas, para adquirir cosas, para buscar un estatus, pero eso no es la teología del trabajo. Entonces, cuando esto se daña, se convierte la vida en una perfecta rutina, no se sabe a dónde va. Uno tiene cosas y tiene herencias y uno muere y los hijos quedan peleándose por las herencias que cada persona tiene. Pero lo más terrible es esto, aceptar que el poder le tienen otros que pertenecen a los pocos. La persona dice, ¿pero qué voy a hacer pues? Si yo soy parte de los muchos que tengo poco o que tengo nada. No soy parte de los pocos que tienen mucho y que en ellos está el poder. 4,000 millones de Donald Trump es su riqueza, 4,000 millones.
¡Qué barbaridad! ¿Verdad? Una cosa enorme, ¿verdad? Pero el tema es aceptar una condición inútil porque simplemente pienso que es así. No he logrado captar realmente el diseño de Dios para mi vida. Y desde ya me siento inútil. Desde ya me siento siempre que he sabido solamente nacido para pedir, para depender de los demás, para no desarrollar una creatividad propia como Dios me diseñó para sentirme útil y desarrolle un proyecto de tal manera que encuentre sentido en la vida. Sentido en la vida. Entonces el trabajo no se debe convertirse en una carga. El trabajo no se debe convertirse en una rutina. El trabajo debe convertirse en algo que me permita desarrollar transformaciones en beneficio de la extensión del reino de los cielos. Y esto es un problema realmente mayúsculo. Pero permítame mostrarle de la siguiente manera la crisis realmente del mundo actual. Miren este pensamiento. ¿Qué si te digo que no tienes que navegar a través del océano o volar en el espacio sideral para descubrir las maravillas del universo? Me está diciendo como no hace falta hacer todo eso, irme en un yate de miles de dólares y descubrir las maravillas de los océanos. ¿Hay algo más que puedo hacer? ¿O montarme un cohete y trasladarme para caminar en todo el universo sideral que se conoce y no se conoce todavía? Dice, la sabiduría está aquí, interviene en tu realidad presente, dentro de ti, fluye del universo, muestra su forma en lo pequeño de lo que es el átomo y en la estructura de la gran estrella. Por lo tanto, hay algo que Dios me puso en mi corazón, que Dios me puso para poder generar una idea. Por eso Moisés dice, permíteme contar mis días de tal manera que traiga a mi vida sabiduría. Y la gente tiene miedo de contar los años. Y la gente dice, ¿los años pasan o se quedan? Pasan. No, se quedan. Están arrugadas, mi carita ya. Se quedan los años y tenemos que aceptar eso. Los años no pasan, los años se quedan. Pero deben quedarse de tal manera que traiga a mi vida sabiduría. Eso es otra cosa. Eso es otra cosa. No tenga miedo de que los años se queden. Tenga miedo de que si se queden no generen en usted sabiduría. Eso tenga pavor, eso tenga miedo para no llegar a una rutina terrible de no saber todos los días qué hacer porque no sabe más qué hacer que lo que está haciendo todos los benditos días. Salir de la rutina, salir del espacio realmente que nos hemos formado sin buscar otras alternativas que me den un olor fresco a la vida. Por lo tanto, ¿hay la sabiduría en mí? ¿Cuento yo con eso? Claro que cuento. Vuelvo al tema. Dios es omnipresente. Dios es todopoderoso. Está en todos los lugares. No puedo, por lo tanto, huir de la presencia de Dios. Dios está en todas partes. El problema no está en Dios. El problema está en mí, que yo no percibo la presencia de Dios. Ese es el problema. Cuando yo llegue a no percibir la presencia de Dios en mi vida, llegaré yo a aburrirme, llegaré yo a tener hastío de mi vida. Por eso la droga, por eso el licor, por eso la locura de alguien que mejor, ¿qué experiencia tendría al disparar? A ver cuántos mueren aquí. ¿Qué está pasando? Si no encuentro sentido en la vida, un propósito, una razón, que el dinero calma los nervios y nada más. Que el poder no está en el dinero que tengo, sino en la mente que yo tengo, en lo que yo soy, en lo que pienso, en lo que Él me revela por medio de su palabra. Ahí está la riqueza, no está en lo que tengo, no está en las profesiones que adquiero, está en la revelación de Dios a través de su palabra. Ahí está la riqueza, hermano querido. Frente a eso, fíjese, nuestra visión, nueva sociedad. ¿Somos una nueva sociedad? Claro que sí, dirá. ¿Es que hay una sociedad vieja metida en la sociedad nueva? ¿Cuál es la nueva sociedad? Los niños que nacen y forman parte de la sociedad, ¿a cuál sociedad pertenecen? ¿A la vieja o a la nueva?
¿A cuál? Una buena pregunta, ¿verdad? ¿Dónde está el tema? La visión de la iglesia nuestra es: somos una nueva sociedad para impactar con el evangelio a la ciudad, al país de América Latina. Si yo no impacto con el evangelio, no soy de la nueva sociedad. Es un bonito pensamiento, como hay tantos pensamientos bonitos y lemas que se han presentado en la vida, que no sirven absolutamente para nada, sino para gastar árboles y madera para construir el papel. Nada más, nada más. Si yo soy una nueva sociedad, entonces tengo que impactar con el evangelio. Si no estoy impactando con el evangelio en el lugar donde estoy, entonces voy a adquirir una rutina miserable en mi vida. Porque la experiencia de impactar con el evangelio es gloriosa. Bienaventurado, hermosos son los pies de aquellos que traen buenas noticias. Dice así el evangelio. Como hermosos son realmente, aunque con dolor se siembre la semilla, con gozo se cosecharán las gavillas. Puede haber dolor en la siembra del evangelio, pero si yo no siembro el evangelio, hermano, estoy en una perfecta rutina. Arroz con huevo todos los benditos días. Y odio el huevo y odio el arroz, pero tengo que comerme, porque no sé qué hay más de eso. ¿Entiende usted eso? Entonces estamos limitados, no queremos desarrollar, nos hemos habituado a una manera de pensar: con tal de hacer estito, basta, suficiente. Dios no nos diseñó para eso, hermano querido. Entonces somos una nueva sociedad para impactar con el evangelio. Claro, sí a la visión, por supuesto, sí a la visión. Nuestra misión: redimir al perdido, ayudar al necesitado, denunciar la injusticia. Pero injusticias, perdidos y necesitados están en todas partes, ¿o no? Escuche bien esto. Escuche bien esto. Yo no puedo decir que sé jugar tenis si es que no he cogido nunca una raqueta. ¿Estamos de acuerdo? Tengo que haber cogido la raqueta. Tengo que haber hecho el esfuerzo de jugar tenis. Yo no puedo aprender un juego mentalmente. Tengo que desarrollar musculatura. Tengo que desarrollar musculatura. Yo no puedo decir que redimo al perdido, que ayudo al necesitado, que denuncio la injusticia si no lo hago, si no lo ejerzo. Tengo que hacerlo, hermano. Tengo que destruir sistemas injustos. Tengo que destruir sistemas injustos. Si no lo hago, no pasa nada. Pasa la vida sin rumbo, sin legado, aunque llegue a adquirir cosas. Hermano querido, redimir al perdido, acercarme a un borracho, a un drogadicto, a uno que tenga problemas en su sexualidad, amarle pese a eso, levantarle, redimirle, entender el dolor, hacerlo así por amor. Eso es la misión de la iglesia. Y si yo no hago eso, no pasa nada. Seré un bulto ocupando en el espacio nada más. Y recuerden, ¿qué es un cáncer? ¿Qué es un cáncer? A ver, un médico, mi doctora, ¿qué es un cáncer? ¿Qué es un cáncer? Una célula muerta que ocupa un lugar en el espacio. Eso es cáncer. Una célula muerta que ocupa un lugar en el espacio. Y si nuestra vida se convierte en ocupar únicamente un lugar en el espacio, somos un cáncer para la sociedad. Somos un cáncer para la sociedad, hermano. Dios no nos hizo así. Nos hizo grandes, hermosos. Debemos comenzar, por supuesto, nuestra visión, nuestra misión en casa. Nuestra casa. Porque ahí puede haber injusticias. Si el hombre trata mal a su mujer, es injusto.
Si la mujer trata a su marido mal, es injusto. Si el hombre quiere gobernarle a la mujer y manejarle a la mujer y manipularle a la mujer, eso es injusto. Si la mujer quiere manipularle al marido, eso es injusto. Tenemos que redimir al perdido. Puede ser que el esposo caiga y se pierde. Hay que redimirlo. Hay que redimir a la mujer. A la final, hermanos, yo me voy a quedar con mi mujer. Mis hijos se van a ir. Y quedo con mi mujer. ¿Y qué vamos a hablar con mi mujer si ya no hay hijos? Si a lo mejor ya no va a estar en la iglesia. ¿De qué voy a ver en la cara? ¡Ay! Y pegarme el susto de que hablamos, que decimos. ¿Quiénes somos? ¿Quién es usted? Cuando ya las arrugas aparecen, se encorva el cuerpo, requiere un tercer pie. Cuando ya no puedo escuchar el sonido de las aves, cuando ya no me apetece los manjares de comida que antes lo hacía, cuando solamente le digo, por favor, un tecito, nada más, porque ¿para qué comer? Ya no hay muelas, ¿para qué masticar? Marchó la fritada, marchó todo eso, ya no hay nada de eso. Agüita de té, si es que hay cómo. Llegar a esa edad, llegar a esa situación, por favor, antes que se oscurezca el sol, antes que se rompa la cadena de plata, antes que yo me dé cuenta de qué me ha servido la vida. Antes de eso, hermano, tengo que tener claramente la idea a dónde voy y qué es lo que debe hacer. La misión, claro que sí, sí a la misión, empezando en casa. ¿Por qué es difícil cumplir la misión? Déjame ser muy francote en esto. Porque es difícil. Nos damos cuenta que estamos perdidos. Nos damos cuenta que no tenemos horizonte. Hasta cuando estamos comiendo el polvo del desierto que nosotros mismos lo hemos construido. ¿Cómo se construye un desierto? Siendo mal genios. Arruinándonos la vida de gana. Amargándonos la vida de gana, peleando por tonterías. A ver, seamos sinceros, peleamos o no por tonterías muchas veces. Peleamos por tonterías, nos disgustamos por tonterías, nos amargamos por tonterías y nos dañamos el estómago por tonterías, hermanos. Resultado, ¿cuál es nuestro mejor lenguaje? Las tonterías. Nos amargamos, comemos nuestro polvo y hemos convertido nuestra vida en un desierto. Sin esperanza. No hay verdor. No hay frescura del viento que mueven las ramas de los árboles. No hay el canto de los pájaros. No hay nada. Hay desierto, hay arena. Me amargo con mi vida. Le amargo a ella o le amargo a él. Amargo a los hijos. Destruyo sus futuros. Por tonterías, hermanos. No sabemos manejar la vida como corresponde. Porque hemos fabricado nuestro propio desierto. ¿Cuál es la salida? Escuche bien, si Dios dijo en el Salmo 139, ¿a dónde huiré de tu presencia? Decía David. ¿A dónde podría escaparme de ti, Señor? Quiero escaparme y meterme en el fondo del mar. Pues ahí está Dios. Quiero irme en una nave interplanetaria hasta el final, hasta ahora, Alfa Centauro, a 4.5 años luz. Pues ahí está Dios. No hay dónde escaparme. ¿Dónde está Dios? Donde quiera que yo me imagine, ahí está Dios. Me meto en el fondo del abismo, me voy al infierno, no hay dónde escaparme de Dios. Él está ahí. ¿Qué hace Isaías? Isaías, para entender el capítulo 41, que está dividido en 4 partes, hay que entender, el profeta Isaías profetizó Isaías 41, 600 para redondear años antes de Cristo. Y el capítulo 41 habla de Ciro, del gobernador o del rey persa, 560 años antes de Cristo. Entonces imagínense la distancia en el tiempo.
Isaías profetiza cuando Judá estaba tonteando todavía, pero era nación. Y este texto habla cuando Judá dejará de ser nación, cuando se le quitará a Judá todo, se le quitará su tierra, porque fue llevada a cautiverio 70 años por Babilonia. Y los medos y los persas vinieron y le ganaron a Babilonia la guerra y tuvieron el control del mundo en ese entonces. Los persas, los que hoy son Irán. Y Ciro, el rey persa, es el que pone, y Dios dice: este es mi siervo, en los primeros versos del capítulo 41. Este es mi siervo, donde todas las tierras y los ejércitos del mundo tiemblan al paso de ellos, porque caminan con tan velocidad que ni siquiera se puede ver cómo pisan el suelo. ¿Cómo se siente una nación sin tierra, ya sin historia, ya sin casa, sin hogar? ¿Cómo se sentirá esa persona? Este mensaje de Isaías va en ese sentido, a ese tipo de persona. Que puede ser que usted hoy se encuentre en la situación más calamitosa, que se encuentre en una situación más triste, que diga que su vida no tiene ningún significado, que no vale la pena más la existencia, que mis desgracias son tan grandes que ya no le puedo soportar. Si usted está en esa condición, está menos que en la condición que estaba Judá cuando se declaró este texto de Isaías. En el verso número 9 dice: yo te tomé en los confines de la tierra, te llamé en los rincones más remotos y te dije: tú eres mi siervo, yo te escogí, no te rechacé. No te rechacé, le dice Dios a Judá. Así que no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré y te sostendré con mi diestra victoriosa. Ese es nuestro Dios, que está a mi lado, que está presente, me rodea, me sostiene, me levanta. Es que yo debo tener conciencia de su presencia, porque Él siempre estará conmigo para ayudarme. No está usted botado, no está botada, mi hermana querida. No está botada, no está aislada. No está solo, no está sola. La soledad no existe en el corazón de aquel que tiene conciencia de su presencia. La soledad está hecha para aquel que no tiene discernimiento de la conciencia de la presencia de Dios. La soledad no existe, por lo tanto, para quienes hemos sido redimidos por la sangre de Jesús. Amén, hermanos. Esto es importante. A mi edad ya no necesito tomar un respiro. Mi hermano querido, Isaías 41, versos 17. En medio de esa situación, dice Isaías: los pobres y los necesitados buscan agua, pero no la encuentran. La sed les ha resecado la lengua. Como también hay un salmo que dice: el siervo brama por las corrientes de las aguas. Así clamo, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de ti, del Dios verdadero. Aquí está marcando una realidad, que habrá pobres, que habrá gente que tengan la necesidad de agua y no lo encuentren. Y no lo encuentren. Y sea tan su desesperación que sea resecada la lengua. Pero mire lo que dice Dios: pero yo, el Señor, te responderé. Yo, el Dios de Israel, no les abandonaré. Dígale, por favor: Dios no me va a abandonar. Dios no me va a abandonar. No, dígalo con fe. Él no le va a abandonar nunca. Eso es el mensaje de Isaías. Y dice él: haré brotar ríos en las áreas cumbres y manantiales entre los valles. Transformaré el desierto en estanques de agua
y el sequedal en manantiales. Como ustedes conocen la cima del Pichincha, ¿no? Han versado muchos de ustedes allá. Hay un lugar que se llama el Arenal. El Arenal. Ahí, ¿cómo se puede entender que puede sembrarse y habrá ríos ahí? Esa es la ilustración que un lenguaje oriental, el texto de Isaías presenta el cuadro. En medio de un árida cumbres, en medio de un desierto completo, Él se encargará de sembrar estanques de agua. Cambiará la realidad presente, hermano. Cambiará la realidad presente. Dejará de tener, de hacer las cosas solamente por hacer, sin entender el objetivo, por qué estoy haciendo las cosas. Anoche pasó algo interesante. Ustedes saben que cuando la gente se bautiza, salimos todos llenos de agua, pues, ¿no? Y todo el agua de ella se llena de agua y se hace muy resbalosa. Entonces los hermanos que ayudan en el bautisterio están con el trapeador secando el agua. Completamente eso han hecho las 3 veces. Anoche yo estaba, salimos ya y me estaba cambiando y le escucho a una esposa, ¿no? Como toda esposa. Querido, le dice al marido, dice, deja de secar con el trapeador. Entonces el marido seguramente le dijo, ¿cómo? ¿De esto tengo que hacer? ¿Por qué? No vi pero me imagino que le alzó a verle a la mujer. ¿Por qué? Pues me dices que deje de secar por el trapeador. Y luego ella le dice, porque el trapeador está más húmedo que el agua. ¡Qué mujer! Y esa es una ilustración perfecta. Nosotros hacemos muchas cosas sin cumplir el propósito. No era cuestión de hacer, de trapear. La cuestión era que se seque el piso, no trapear. Tenía que secarse el piso, no trapear. Pero él estaba trapeando, no secando. Y así nos pasa a nosotros, que hacemos cosas por hacer, sin propósito, sin objetivo. Hacemos por hacer. Sembramos desiertos y construimos desiertos. Hacer por hacer. Pero Él se encargará de poner ríos en las áridas cumbres, estanques de agua en el desierto, y allí sembrará. ¿Qué va a sembrar? Les leo, luego hago un análisis más profundo. Plantaré en el desierto cedros, acacia, mirtos, olivos. En áridas tierras plantaré cipreses, pinos y abetos. 7 árboles. 7 árboles. La pregunta es, ¿por qué pone el texto 7 árboles en medio del desierto? ¿Por qué 7 tipos de árboles? Lo lógico es que nos pida analizar qué hace cada árbol, ¿verdad? Si uno analiza qué hace cada árbol, entonces sabrá por qué pone los 7 árboles. ¿Cómo convertirá nuestro desierto? ¿Qué tipo de cosas hará de nuestro desierto? ¿Qué hará si yo descubro qué hacen los 7 árboles? Perfecto, analicemos entonces lo que hace cada árbol. Cedros, planta de altura, vertical, de buen olor, que da honra. ¿Qué nos estaba diciendo? ¿Qué dice entonces el Espíritu Santo en el texto? Voy a hacer de ti un árbol de cedro. Te voy a hacer vertical. ¡Wow! No torcido, no enclenque, no virado, con el mosco torcido, si saben lo que es el mosco, ¿no? Eso nos pide el Señor. Si estamos construyendo, por lo tanto, desiertos, Él nos ofrece que en medio de ese desierto va a sembrar en las aguas que Él va a producir árboles de cedro, verticales, de buen olor, de gran altura. Eso es lo que Dios le diseñó a usted, amado y querida damita presente aquí. Segunda característica, acacias. La acacia es la madera sin igual. Dios le dice a Moisés, el libro del Éxodo, construye con árbol de acacia el tabernáculo. El arca del pacto.
el altar de oración, los panes, construye unas barras de madera de acacia, fórrales de oro para que sea madera amorosa, preciosa. ¿Por qué Dios le pide a Moisés que utilice la acacia? Porque la acacia no se pudre fácilmente. Y en medio del desierto nos pide el Señor que seamos como la acacia que no se pudre fácilmente. Debemos ser veraces. Por lo tanto, si queremos nosotros no llegar a los desiertos, no comernos la arena, debemos aprender a ser veraces en la vida. Sin máscaras, sin caretas, ser veraces, ser transparentes, lo que nosotros somos. Si le digo a mi mujer le amo, es porque debo amarle. Eso es ser veraz. Aunque a veces tal vez no se pueda comprender ni entender. Tercera característica, el mirto. ¡Oh, qué maravilla! O el arrayán, el follaje perenne, el colorido que da a la vida. Eso es la fidelidad. Para salir de mi desierto tengo que aprender a ser fiel. Fiel a mi esposa, fiel a mi esposo. Inclusive en los sueños, fiel a él, fiel a ella. ¿Cómo se llama la cosita en una balanza que marca la condición de la balanza? ¿Cómo se llama? Fiel. Fiel en todo. No hay como una fidelidad del 90%. O soy fiel o no soy fiel. Fiel en todo. Fiel en mi casa. Fiel en mi conducta sexual con mi esposa, con mi esposo. Si la fidelidad se va hacia un lado, significa que uno de los dos es egoísta. Eso no es pureza sexual. La pureza sexual es que sea la fidelidad ahí, en el centro, equilibrada. Eso es pureza sexual. Fiel en la iglesia, fiel en mi trabajo, fiel a los principios de la nación, fiel a Dios y a sus mandamientos. El fiel es sensible, el fiel es obediente, el fiel es humilde, el fiel tiene pasión. Ese es el fiel. Pasión con lo que hace, fidelidad en el trabajo, fidelidad en todo. Eso es ser fiel. Mantener el follaje perenne, hermoso. Eso nos pide, si quiero salir de mi desierto, tengo que aprender a tener en mi desierto, por la obra de Dios, árboles de mirto y de arrayanes. Cuarto, esto es una maravilla. Dice el texto: olivo voy a sembrar en tu desierto, en tu sequedal, en las aguas que voy a formar, voy a sembrar olivo. Olivo significa prosperidad, desarrollo, señal de eternidad. El olivo me permite entender que Dios me ha dado capacidad de ser productivo, de generar ideas. No es los Estados Unidos el sueño americano. Es el Ecuador el sueño de Dios para esta nación. Crea en esta tierra que Dios nos dio. Ame esta nación. Genere producción en esta nación. Pero debemos trabajar nosotros unidos en este proceso. Debemos entender eso. Debe ser ido a otro lugar porque Dios le ha llamado directamente para eso, por algún fin exclusivo. Mi amado querido, ame esta nación, sea productivo. Eso es señal de bendición. La inteligencia es la productividad más elaborada y más grandiosa, de crear cosas nuevas. La inteligencia, no la mano de pedir ayuda. 5 siglos de historia, que llega un momento en que la historia se cayó. La historia del indio que siempre pena pidiendo plata y dependiendo de 5 siglos de lo mismo.
No, 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 hermano. Esta es una nación bendecida por Dios. Esta es una nación bendecida por Dios. Y nosotros debemos ser factores de generar esa bendición, hermano querido. Olivo, quinta, cipreses. Tremendo. Nunca había habido, no hay tiempo para indicar todas las características medicinales del ciprés. Dios nos dijo: yo te voy a sacar de tu desierto, voy a hacer ríos en tu desierto y voy a sembrar cipreses. Te voy a hacer saludable. Saludable. Wow. ¿Qué significa ser saludable? Ser equilibrado, desarrollar buenos hábitos. ¿Hacemos ejercicio? Sí, pero un cuanto, ¿no? Pero a veces nos da como pereza, ¿no es cierto? Hay que vencer la pereza. Hay que aplastar el mal hábito de la pereza. Hay que caminar, hay que correr, hay que ser saludables. Porque hay que utilizar el cuerpo para la gloria de Dios hasta cuando Dios diga: pare, guambrito, marchas. No dejarle inutilizado con llanta baja todo el tiempo. Dios no nos hizo con llanta baja, hermano. Nos hizo saludables, mente creativa, desarrollar ideas, prosperidad, ayuda, desarrollo, vitalidad, energía, fuerza, vigor. Amén. Amén. Hermanos, por favor. No, hermanos queridos. A veces yo me apasiono un poquito nada más, perdonen solamente eso. Pinos, madera muy resistente, durable, consistente, persistente. Hermano querido, imagínese, hoy pienso de esta manera, mañana pienso de otra manera, pasado de otra manera, después de otra manera. A la final he tenido tantos pensamientos en mi vida que a la final no pienso nada. ¿Quién soy? Nada. Porque no sé en qué pensar. ¿Cuál es mi arraigo? ¿Cuál es mi convicción? No soy consistente en mi desarrollo. Hoy sí, mañana no, pasado tal vez. No puedo ser eso. El pino es madera muy apreciada, resistente, durable. Debemos tener ideas que permanezcan, ideas que generen cambio. Dios no quiere gente que renuncie a cada rato. Dios no quiere que gente que renuncie a todo. Dios nos quiere que perdamos el miedo, el temor. Puede ser que algo no resulte en la primera instancia, pero lo intento otra vez. El éxito en la vida no es caerse, sino permanecer caído, hermano querido. Einstein era un hombre que cuando le mandaba a la mamita a comprar se hacía un lío con los sueltos. No podía con los sueltos. La mamá pensaba que era medio como tontito y su profesor dijo: para números tú no existes. Pero él persistió y desarrolló una mente impresionante. Su laboratorio para descubrir lo que él descubrió solo necesitaba dos cosas en su laboratorio: un lápiz, un papel y su mente. Nada más. Él no renunció, él permaneció, fue consistente, hermano querido. Los grandes hombres han sido así. ¿Cuál es el mejor jugador de básquet que se conoce? Jordan. ¿Sabe qué le decían al Jordan? Tú no sirves, tienes las manos chuecas. Bueno, no, en inglés es otra palabra, no. Tienes las manos débiles. No sirves para botear, no vas a poder. Él al principio se podía decir: puchas, no sirvo para el básquet. Pero él persistió, no renunció hasta que llegó a hacer lo que llegó a hacer. ¿Quién fue Nelspin? Por favor, el famoso Nelspin, ¿quién fue? ¿Quién también sería, pues? Él renunció. Los incógnitos son los que renuncian, los que no marcan una huella en la historia, los que nos dejan legado, los que simplemente un nombre ahí que a veces se acuerdan en el registro civil, pero de ahí no pasó nada. Es un número nada más. Qué terrible. Sin legado, sin transformación, sin cambios.
Porque hay que ser en la vida consistentes, resistentes. Debemos manejarnos así la vida. Y 7, la última, abetos. Siempre verdes, firmes. Yo a veces he fallado en firmeza. Necesito crecer el abeto. Necesito crecer el abeto. Necesitamos firmeza, siempre verdes, hermanos. No necesitamos ser groseros para ser firmes. No necesitamos ser groseros para ser firmes. ¿Pero qué significa esto? Resumiendo, fíjese, el desierto. Dios dice a Judá que va a ser de esta nación estas características: verticales, veraces, fieles, productivos, saludables, maravilla, consistentes, firmes. 7 características. Ahí tenemos sentido de la vida. Revise, hermano querido. Hoy vamos a orar para arruinarle al desierto. Para decirle, como dijo Jesús, si tuvieran una fe como un granito de mostaza, le dijeran a esta montaña: vete fuera y arrójate al mar, y lo haría. Vamos a arrojar los desiertos de nuestra vida en esta mañana. Con fe vamos a quitar el olor a arena seca de nuestra vida. Le vamos a hacer que se conviertan en manantiales de agua fresca y dulce, y seamos sonriendo a la vida. Pero miren lo que dice el versículo 20. El versículo 20. Para que la gente se vea, sepa, considere y entienda que la mano del Señor ha hecho todo esto, que el Santo de Israel lo ha creado. ¿Cuál es el esencia del éxito de la vida? No dice: ay, es que yo he producido estas riquezas, yo he hecho tales y cuales cosas, como el rico de la parábola que dijo: uy, me ha ido muy bien en este año, he producido bastante, no sé qué voy a hacer con tanta riqueza. Ya sé qué haré. Voy a destruir todo lo que tengo y voy a armar nuevos graneros para guardar mi reposo, y diré: alma, gózate de vivir la vida. Dice el texto: en esa misma noche Dios dijo: Juan Brito, marchas. La muerte está a nuestro lado, duerme con nosotros, se sienta a nuestro lado. Salúdela, al lado está la muerte. Hola, ¿cómo estás? Salúdele, por favor. En cualquier momento usted y yo marchamos, ¿o no? Marchamos en cualquier momento, un accidente, lo que sea, marchamos. El tema no es que la muerte esté a nuestro lado, sino que mientras vivamos tengamos una vida con sentido. No importa si morimos mañana o pasado, no hay que tener miedo a la muerte. No pidamos años, pidamos propósitos, hermanos queridos. Pidamos propósito. Mire lo que dice aquí, para que todo el mundo ver lo que sea medible, hermano querido, que sea su vida de tal manera que la gente pueda medir lo que hace. Que la gente pueda medir lo que hace. Que la gente pueda saber que no todo es malo, que ni todo está perdido, que sí hay esperanza. Muchas veces dices que ya las profecías nos dicen que va a venir el final del mundo y que luego va a venir el anticristo, y ese anticristo es un sinvergüenza perfecto y va a llevar el poder mundial y vamos a comprar y vender solo a través de tarjetas de crédito que la marca del 66. Todo eso es verdad, sí, es parte de la realidad, pero no la verdad de la realidad. La verdad de la realidad es que yo puedo vivir un paraíso en mi vida cuando yo comparto el evangelio con muchos. Hermano querido, por favor, decida usted, decida, como dice ahí, considere esta opción y decida por ella. Traiga a esta iglesia a alguien que usted haya evangelizado y discipulado para que se bautice hasta este diciembre. Decida por ella. Verá que su vida dejará de ser tortuosa o amargada cuando comparte el evangelio con otros. Decida hacerlo. Decida hacerlo. Pero dice luego, para que pueda entender que solo el Señor puede hacerlo, que la mano del Señor ha hecho todo esto. Existimos porque Él existe, porque Él es. Por eso somos. Y la grandeza nuestra está en que
reflejemos la grandeza de Dios. La grandeza nuestra está cuando reflejamos la grandeza de Dios, para que la gente le vea a Dios y no a nosotros. Eso es lo maravilloso, porque Dios su gloria no le da a nadie. A nadie le da su gloria. Por eso yo debo reflejar la gloria de Dios en mí, para que la gente le vea a Él y no a mí. Qué maravilloso que es nuestro Dios. Vamos a orar, ¿verdad? Vamos a ponernos de pie, ¿sí? A ver, desiertos marchan ahora, ¿sí? Vamos a patearle al desierto, ¿sí? Vamos a darle una buena patada al desierto en lo que usted se está imaginando, ¿sí? Vamos a darle una buena patada al desierto. Vamos a orar para que el Señor saque el desierto de nuestras vidas. Vamos a orar. Es que póngase, Dios está presente, ¿sí? Él está a su lado, en usted, sobre usted, le rodea. Él es omnisciente, omnipresente. Él sabe sus lágrimas, Él sabe su dolor, Él sabe su angustia, Martita. Él sabe su angustia, Él sabe su angustia. Y de cada uno, no están solos. Ninguno de nosotros estamos solos, aunque tal vez no lo percibamos porque el dolor es tan grande que a veces no nos damos cuenta de ello. Padre, en el nombre de Jesús, queremos pedirte en esta mañana que tú nos permitas que la revelación tuya de tu palabra se convierta en una realidad presente hoy. Señor, declaramos que nosotros somos tus siervos, que tú nos escogiste. Somos también simiente de Abraham, tu amigo. Tú nos tomaste de los confines de la tierra, nos llamaste de los rincones más remotos y nos dijiste que éramos tus siervos. Nos escogiste, no nos rechazaste, Señor. Tú nos dijiste y nos dices: no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Yo te voy a fortalecer, yo te voy a ayudar, yo te voy a sostener con mi diestra victoriosa. Te alabo, Señor, y me arrepiento en gran manera por haber creado el desierto de la angustia, el desierto del pesimismo, el desierto de la amargura, el desierto de la ira y del enojo, el desierto de la deshonra. Perdóname, Señor. Estoy llegando ya a niveles extremos de estar comiendo mi propio polvo, mi propia arena, y se seca mi garganta y mi lengua está pegada, Señor. Busco agua y no la encuentro, pero me he encontrado hoy contigo. Me he encontrado hoy contigo y tú estás diciendo que tú vas a responderme, que tú no me vas a abandonar, que tú vas a hacer en medio del desierto, Señor, en que yo lo mismo lo he creado, vas a hacer brotar ríos en mis áridas cumbres, vas a generar manantiales en los valles desérticos que yo mismo los he formado, y vas a plantar en mí cedros, acacias, mirtos, olivos, cipreses, pinos y abetos. En el nombre de Jesús, Señor, yo te pido que tú permitas, Señor, que en mi vida surja el cedro, planta de altura vertical. Dame verticalidad en mis acciones, Señor. Siembra en mi desierto con aguas que de ti vengan, acacias, para que no me pudra fácilmente. Dame veracidad en mi vida, Señor. Quiero ser veraz en mi vida. Forma en mi desierto, Señor, mirtos y arrayanes con follaje perenne, para que yo sea fiel, Señor, fiel delante de ti. Dame, Señor, el adorno de la fidelidad en mi vida. Que brote el color de la fidelidad, que se pueda percibir, Señor, a mi alrededor, el color de la fidelidad que encanta, Señor. Dame, Señor, el olivo. Dame capacidad, Señor, para mostrar lo que tú has hecho conmigo. Quiero ser productivo en el nombre de Jesús.
Quito todo pensamiento hostil que me diga que no soy capaz. Quito en el nombre de Jesús todo pensamiento que obstruye ese pensamiento que tú me diste, Señor. Que puedo ser productivo, que soy capaz, que soy inteligente. Quita, Señor, de mí pensamientos contrarios a esto. Los desecho en el nombre de Jesús. Montaña de la angustia, quedas fuera en el nombre de Jesús. Montaña que me considere falto de inteligencia, lo desecho en el nombre de Jesús. Si me dijeron estúpido todo el tiempo, lo desecho en el nombre de Jesús. No lo soy en tu nombre, no lo soy. Te pido en el nombre de Jesús que pongas cipreses. Quiero ser factor de medicina, Señor, no de enfermedad. Quiero ser saludable, Señor. Siembra en mi pino, Señor. Dame la capacidad de ser resistente, durable, persistente, consistente en lo que yo haga, Señor. Restaura mi casa, restaura mi hogar, restaura mi vida. Dame consistencia, Señor. Y dame, Señor, firmeza en mi vida. Para que vea, sepa, considere y entienda que solo tú puedes hacer todo esto. Espíritu Santo, te ruego en el nombre de Jesús. Llena mi vida en este preciso momento de aguas. Llena mi corazón, mi mente, todo mi ser de manantiales tuyos. Me baño en tus aguas, Señor. Me lleno de ti, Señor. Y canto, Señor, tu nombre en esta mañana. Canto, Señor, la alabanza para ti. Permíteme expresar en este canto la gratitud que siento hoy por ti.